Quinto domingo de Pascua, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y sean discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ya en el quinto domingo de Pascua. El tiempo pascual va avanzando desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta la venida del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Son 50 días, estamos ya iniciando la quinta semana. Son 7 semanas, 49 días de tiempo pascual, 50 con el mismo domingo de resurrección. Y en este contexto seguimos escuchando a nuestro Señor Jesucristo declararse antes de este domingo, de este Evangelio, como el pastor. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo. Y ahora nos habla de que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba simbolizado por la vid. Ahora, con Jesucristo y los que están unidos a Él, formamos el nuevo Israel de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Pero considerando, meditando estas palabras de nuestro Señor, escuchamos a nuestro Señor decir: yo soy la vid verdadera. Vid verdadera. Con lo cual podríamos pensar que hubo una vid que no era verdadera. Y efectivamente, aunque en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le simbolizaba también como una vid, porque había sido escogido por Dios, porque Dios lo había convertido en su pueblo, porque Dios era el labrador de esa vid. Sin embargo, no era verdadera en el sentido de que después iba a llegar la verdadera vid. Tampoco era falsa, sino que era una etapa hacia la vid verdadera. En ese sentido podemos decir que el pueblo de Israel era un anticipo, era una preparación, era una figura de la vid verdadera que iba a ser Jesucristo y todos los que íbamos a estar unidos a Él. Y de esto nos habla Jesucristo, nuestro Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y sigue diciendo nuestro Señor: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Con lo cual está diciendo que aún estando unidos a Él,
un sarmiento, una rama unida al tronco principal, y sin embargo, si no da fruto, lo corta. Con lo cual, nuestro Señor está diciendo que no es suficiente estar unidos a la vid. Como no es suficiente, por ejemplo, decir y de hecho estar bautizados. Yo soy, a veces escuchamos expresiones como esta, yo soy un buen católico, porque estoy bautizado, porque acompaño al Señor en una procesión, porque voy al santuario de Cachuy, porque me acuerdo. Y sin embargo, eso no es suficiente. No es suficiente si no participamos unidos a la vid, participamos de lo que es la savia, ese jugo que transmite el tronco principal a todas las ramas y que le permiten estar vivas y producir mucho fruto. Esa savia en Jesucristo es la gracia santificante, esa gracia que recibimos especialmente a través de los sacramentos. Es verdad que con el bautismo quedamos incorporados a Cristo, pero luego a lo largo de la vida hay que seguir alimentándonos de esa savia, de ese jugo vivificante que es la gracia santificante, la gracia de Dios, la gracia divina que se recibe a través de los distintos sacramentos, la confirmación, el sacramento de la penitencia. ¿Cuántas veces tenemos que recurrir al sacramento de la penitencia o confesión para recuperar la gracia santificante? Porque quizá por debilidad lo hemos perdido, aceptando un pecado grave, un pecado mortal, y tenemos que recuperar esa savia vivificante, esa gracia santificante, en la Sagrada Comunión, la Eucaristía. Y por eso dice nuestro Señor, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Estando unidos a Cristo y dando frutos, sin embargo, nuestro Señor, para que demos más fruto, como todo árbol, pensemos en la manzana, pensemos en la uva, en la vid. Los agricultores saben cuándo tienen que podarlo, cómo tienen que podarlo, precisamente para que den más fruto. Así también es en la vida espiritual. Así también hace nuestro Señor Jesucristo. Todo el que da fruto lo poda para que dé más frutos. ¿De qué fruto se trata? Pues de frutos espirituales, frutos de santidad, frutos de buenas obras, frutos de misericordia, frutos de sacar adelante una familia encaminándolas hacia Dios, frutos de paz, frutos de honradez, ya hemos dicho, especialmente frutos de santidad y el gran fruto de la vida eterna, de la vida eterna. Todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿En qué consiste esa poda? Para los agricultores tienen que cortar las ramas, tienen que dejarlas más fuertes, tienen que dejar las guías. Nuestro Señor también es ese agricultor divino que a veces no lo entendemos porque en la poda realmente hay sufrimiento. La poda significa cortar. A veces nuestro Señor en ese cortar nos puede causar sufrimiento. Ahora, por ejemplo, esta pandemia. ¿Por qué no entenderlo como una gran poda a nivel universal, a nivel mundial? Jesucristo está podando para que las ramas se hagan más fuertes. Están unidas a Él, pero con esta gran poda puede estar queriendo que nos hagamos más fuertes en nuestra fe, en nuestra confianza en Él.
en nuestra perseverancia en la oración, en el seguir, en el aceptar su voluntad, a pesar de que nos pueda estar costando. Es, podríamos decir, una gran poda que está realizando nuestro Señor y que hay que aprovecharla para dar frutos de santidad. Y de hecho hay esos frutos. ¿Cuántas actividades se realizan ahora, por ejemplo, para la oración? ¿Cuántas actitudes se han reactivado? ¿Cuántos corazones se han reactivado en el seguimiento a Jesucristo a través de la oración? Esta poda está sirviendo para que se reactive la oración, un clamor mundial hacia Dios. Y por eso dice nuestro Señor, todo el que da fruto lo poda para que dé más frutos. Después va a decir, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Hay que recordar que estamos en este contexto de la última cena. San Juan, que es el que nos viene contando todo esto, desde el capítulo 13 de su Evangelio hasta el 17, narra todo lo que sucedió en la última cena. Y lo narra en un ambiente, narra ese ambiente tan cargado de cariño, de afecto, de amor de parte de Jesucristo, de manifestaciones, de servicio y de ejemplo de parte de nuestro Señor para con los apóstoles. Y cuando nos viene contando esto, ya ha sucedido lo de Judas. Ya nuestro Señor le ha dicho a Judas que haga lo que tiene que hacer, y ya Judas ha salido de la última cena. Ya se ha marchado a traicionar a nuestro Señor. Han quedado solamente el resto de los apóstoles y quizá las santas mujeres que estaban encargados del servicio de la última cena. Y por eso nuestro Señor les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿De qué les ha hablado nuestro Señor? Les ha hablado de servicio, les ha hablado de que les va a enviar el Espíritu Santo que les enseñará todo, que les fortalecerá. Les ha hablado y les hablará del mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y por eso les puede decir, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pues esas mismas palabras nos llegan a nosotros, a través de los apóstoles, y a partir de ahí ha llegado hasta nosotros. Esas palabras que habló Jesucristo a los apóstoles en la última cena eran palabras para la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, y por lo tanto para nosotros. A través de esas palabras y esas enseñanzas podemos mantenernos limpios. Y por eso Jesucristo dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Pero hace falta permanecer. Hace falta permanecer en ese sentido de ser fieles, mantenernos perseverantes junto a Él, con Él, en todas las circunstancias de nuestra vida, siempre. Porque puede pasar que a lo largo de nuestra vida, a veces nuestra entrega se enfríe. Y de repente, si éramos personas de misa diaria, o por lo menos de misa dominical, empezamos quizá a fallar, y cuando nos damos cuenta nos hemos enfriado del todo, y ya no hay una relación con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos está pidiendo aquí permanencia, es decir, perseverancia, fidelidad. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No podemos dar frutos de santidad, no podemos dar frutos de vida eterna si no estamos unidos a Jesucristo. Y nuestro Señor vuelve a repetir, yo soy la vid, ustedes los sarmientos.
Yo soy el tronco principal de este nuevo pueblo de Dios. Ustedes son las ramas, pero para que las ramas se mantengan fuertes y frescas y fructíferas, tienen que estar unidas a la vid. Y por eso vuelve a insistir nuestro Señor: el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Aquí nuestro Señor radicaliza que sin Él no podemos hacer nada. Sin la gracia santificante, sin esa savia que nos mantiene unidos al tronco, nada de lo que hagamos sirve para la vida eterna y para la santidad, aunque sean cosas buenas las que realicemos. De repente, una madre de familia que atiende todos los días a su esposo y a sus hijos, y esa atención, ese servicio que lo hace de manera incondicional, si no lo hace en gracia santificante, en gracia de Dios, estando en gracia de Dios, aquello no le sirve como mérito para alcanzar la santidad y la vida eterna. Pero si esa misma persona está en gracia de Dios, con el alma limpia, entonces aquellos actos ofrecidos a Dios tienen un gran valor espiritual. Produce frutos de santidad, produce frutos para la vida eterna. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no podéis hacer nada. Y después nuestro Señor va a decir algo muy fuerte. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera. Esta palabra nos recuerda lo que dijo nuestro Señor y lo recoge San Mateo en ese capítulo 24, capítulo 25, cuando nuestro Señor habla del final de los tiempos y cómo aquellos que hacen el mal son arrojados fuera, donde hay, en las tinieblas exteriores, donde hay rechinar, llanto y rechinar de dientes. El lenguaje que utiliza aquí nuestro Señor es muy parecido a lo que recoge San Mateo. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Jesucristo está con este lenguaje hablando de esa realidad dura, tremenda, pero real, de la condenación eterna, del fuego eterno. Eso es real. Si no estamos unidos a Jesucristo por esa savia que es la gracia santificante, entonces ya no somos ramas unidas al tronco principal y uno se va secando espiritualmente. Y sigue diciendo nuestro Señor: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Hace falta estar unidos a Jesucristo, efectivamente, para que Él escuche nuestras palabras. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y sean discípulos míos. Esto nos recuerda también lo que nuestro Señor, cuando les dijo a los apóstoles, y por lo tanto nos lo estaba diciendo a toda la iglesia: ustedes son la luz del mundo. La luz está puesta para que la pongan en el candelero. Y por eso va a decir nuestro Señor: luzca así vuestras obras. De esta manera he glorificado mi Padre. Aquí nos dice lo mismo nuestro Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Los frutos necesariamente se tienen que notar. Una persona que vive en gracia de Dios, una persona que procura hacer bien sus cosas, ya sea en la vida familiar, ya sea en el trabajo. Por ejemplo, en el trabajo, una persona incorruptible,
una persona responsable, un cristiano que en su conducta, en su quehacer laboral, profesional, efectivamente lo realiza con todo, como todo buen cristiano, con la honradez y con la responsabilidad del caso. Necesariamente eso se tiene que notar, eso lo tienen que ver los demás. De esa manera estamos glorificando a nuestro Padre Dios, lo dice nuestro Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y sean discípulos míos. Este evangelio, en el que, les repito, nuestro Señor está como dando su último mensaje, su último testamento a los apóstoles, está en la última cena, un ambiente cargado de cariño, de amor, de afecto, de despedida también, de nostalgia, porque ya llegan los momentos en los que nuestro Señor va a ir al huerto de Getsemaní y allí va a ser apresado y se va a iniciar su pasión. Por lo tanto, nuestro Señor les está dando como los últimos consejos, aquellos como a veces escuchamos a nuestros familiares, papá, mamá, cuando ya van llegando sus últimos momentos y nos dicen: cuida a tu hermano menor, cuida a toda la familia, no se peleen, y dan esos consejos tan cargados de sabiduría y de cariño y de amor. Jesucristo también está así con sus apóstoles, pero al estar así con los apóstoles, estaba también así con toda la Iglesia Universal. Que meditemos estas palabras de nuestro Señor recogidas por San Juan. Lo podemos ver a lo largo de esos capítulos del 13 al 17 del Evangelio de San Juan, donde nuestro Señor nos va dejando todas estas enseñanzas tan cargadas de cariño. Vamos a invocar, como siempre, a la Virgen Santísima para tener presente estas enseñanzas de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.